Quería darles la bienvenida a este tercer simposio flautístico. Mi nombre es Patricia García y me dedico a la música contemporánea con especial énfasis en la música latinoamericana y en la docencia de la música contemporánea. Lo que les quiero presentar en este simposio es un trabajo que hice el año pasado y es una propuesta de cómo introducir el repertorio de música contemporánea en los programas de estudio. El año pasado yo gané una beca para dar talleres de iniciación a la música contemporánea para flauta. Recorrí muchas provincias en Argentina y le di clases a más de 300 alumnos de flauta. Tuve la oportunidad de contactarme con profesores y pude tener un panorama de la situación en general que hay en nuestro país y también sé que en Latinoamérica tenemos las mismas, si se quiere, deficiencias. Traté de dibujar un panorama actual y ver la manera en que se pueda ir incorporando las técnicas extendidas y el repertorio contemporáneo para que nuestros jóvenes flautistas puedan ingresar a este maravilloso mundo que nos da un repertorio vastísimo. Bueno, hice entonces una propuesta de lo que pasa, del panorama actual, y después hice unas listas de bibliografía y de obras para que los profesores y los flautistas también puedan tener un acceso fácil a la música contemporánea. Muchas veces me preguntaron, bueno, yo empecé a hacer técnicas extendidas, pero ¿y después qué hago? ¿Qué obra hago? Entonces, bueno, para esas preguntas es que hice este trabajo. El trabajo fue presentado en el Simposio de Flautistas de acá de Buenos Aires y en el Festival Atemporánea. ¿Qué son las técnicas extendidas? Durante el siglo XX y desde 1830 los flautistas buscaron otras sonoridades dentro de la flauta. Los compositores también, y flautistas y compositores se unieron y descubrieron nuevas sonoridades, le pusieron nombres, le pusieron grafías y esto generó un movimiento enormísimo en el repertorio de flauta. Las técnicas extendidas son aquellas formas de producción sonora que no forman parte de la técnica tradicional. En este punto encontramos que los flautistas tienen mucha resistencia a acceder a las técnicas extendidas. Entonces yo empecé los talleres diciendo si tocaban música contemporánea. Les pregunto a ustedes si tocan música contemporánea también. La mayoría decía que no. ¿Y por qué no tocan música contemporánea? Seguramente se sientan identificados con alguna de las respuestas, porque era desagradable al oído, porque se rompe el instrumento, porque no soy profesional y los profesionales son los que tocan música contemporánea, porque es muy difícil, porque la partitura es imposible de leer, porque es música que a mi mamá no le gusta y porque es música rara, porque mi profesor no me deja en las escuelas de música. Es un reto empezar a tocar música contemporánea, porque está tan arraigada la tradición que a veces que un profesor nos permita tocar un sonido raro o un sonido sucio está mal visto, y entonces ahí ya empezamos, como el camino se pone un poco pedregoso para entrar en este mundo contemporáneo que es el nuestro. En las instituciones musicales yo encontré este sistema donde los alumnos entran al conservatorio, hacen su programa básico y de música tradicional, egresan, vuelven a entrar al conservatorio esta vez como docentes. Y el problema es que por una cuestión de respeto a la herencia no se animan o no saben cómo incorporar la música más actual. Entonces se crea un círculo vicioso. Algunos profesores tenían la intención de poner algo de contemporánea, entonces empezaban a ver algunas técnicas extendidas, empezaban a ver el libro de Robert Dick, que es lo que más está popularizado acá en Argentina, pero después no saben cómo incorporar esas técnicas a las obras. Entonces, otra vez el círculo queda un poco truncado porque no tenemos material o no sabemos dónde buscarlo. Creo que la enseñanza de las técnicas extendidas no debe tomarse como una enseñanza seria. Me parece que la enseñanza es
una guía lúdica para acercarse desde otro lado a esta otra flauta que nos propuso Robert Dick. Nos tenemos que identificar de otra manera con esta flauta. Es una flauta que tiene otra sonoridad, tiene otra identidad. No es la flauta que planteó Theobald Bem, que era una flauta más ligada al bel canto, sino que se actualizó y en el mismo instrumento tenemos otra flauta. Así que creo que eso es importante irlo pensando, irnos planteando qué estamos enseñando y cómo nos estamos identificando con nuestro instrumento. Entonces, el planteo de esto de insertar técnicas y repertorio al estudio lo basé en una propuesta que hace Jennifer Borkowski en una tesis, donde me pareció muy práctica la manera de separar las técnicas, de clasificarlas para poder encontrarle una vuelta a esto de desde dónde les enseño. Les enseño un multifónico primero, un frulato, qué obra les pongo. Jennifer separa las técnicas en cognitivas y kinestésicas. Cognitivas son donde el alumno tiene que pensar para después llevarlo al instrumento. Aquí entran la complejidad rítmica, el microtonalismo y un poco la improvisación, dependiendo qué improvisación, también ahí hay un campo enorme, pero sobre todo la complejidad rítmica y el microtonalismo, primero los tiene que entender en su cabeza para después llevar al instrumento. Y las kinestésicas son las técnicas que necesitan una práctica hasta que el alumno las incorpora. Quiero detenerme acá y subrayar que son técnicas y no son efectos. A veces las técnicas extendidas se piensan como un efecto. Es una técnica y como toda técnica, como ya estudiamos con la música tradicional las técnicas, estas técnicas llevan un proceso donde el alumno necesita conectarse consigo mismo, un proceso en el que el tiempo es importante y nosotros como docentes tenemos que ser flexibles y entender los tiempos del alumno, ser pacientes con el alumno porque algunas técnicas no son fáciles, otras llevan más tiempo, pero no podemos querer que el efecto salga ya. Técnicas heredadas se llaman a las técnicas que vienen de otros instrumentos, los armónicos, los pizzicatos. Yo preferí llamarlas expansores del color porque se adapta mejor a las técnicas para la flauta. En estos expansores del color entran el frulato, los armónicos y los glisandos como nivel 1 de la técnica. El frulato es súper fácil, los armónicos salen solos, el glissando tenemos glissandos de dedos o embocadura. Podemos seguir con los sonidos silbados, que es casi de los armónicos estamos cerca, y nos vamos a las digitaciones alternativas, donde ya empezamos a enseñarle al alumno que no solo las 49 notas de la flauta son las válidas, sino que hay otras digitaciones de donde van a salir otros sonidos. Y una vez que tenemos esto, ya nos podemos ir a los multifónicos y a los trinos de color. Otras son las técnicas vocales, donde el sonido de jet es lo más fácil. Después, sí, cantar y tocar nos va a llevar un proceso un poco más largo y hablar y tocar es más complejo, se puede. Los efectos percusivos también. Golpes de llaves, el alumno lo aprende fácil. Es fácil el golpe de llave. El pizzicato, que ya ponemos la lengua o los labios en juego, le cuesta un poquito más. Ataques con consonantes, ya tiene que desarmar la embocadura, entonces ya nos tenemos que animar a un poco más. Si logró esto, muchos les gusta jugar al beatboxing. Entonces ya podemos tener un flautista ahí que tenga otras habilidades y quiera jugar con esto. Y es súper importante eso. Y después viene el tongue ram, que el tongue ram lleva un proceso más largo en el aprendizaje. Bueno, en las técnicas de aire vamos a encontrar sonidos de aire, fácil. El alumno o uno tiene que desarmar la embocadura que aprendió durante tantos años, inhalar y tocar
ya estamos haciendo una cosa sumada a lo tradicional. Y por último, la respiración circular, que es la que también, proceso largo, complejo. Para las técnicas extendidas y para el repertorio, yo lo repartí en 5 niveles las técnicas y para 4 el repertorio. Más que nada el repertorio es flexible, es elástico, depende del alumno, depende de los gustos. Pero lo que hice en las listas de repertorio fue agregar mucha música latinoamericana del siglo XX, de compositores actuales, y que en general en las escuelas de música están archivados en bibliotecas. Dividí en 5 niveles las técnicas, de lo más fácil a lo más difícil, en 4 o 5 periodos que pueden calcular años o periodos según el alumno. Uno puede ir sumándole a algunas técnicas, otras más complejas, y todo esto entreverarlo con obras. Y hay 4 niveles de repertorio sugerido. Bueno, les explico un poquito. En el nivel 1, por ejemplo, las obras que seleccioné, los tiempos son moderados, los ritmos son fáciles. O sea, el alumno tiene que sentir que entra a un campo de juego, no a un campo de batalla. Es así. Con pocas complejidades, las técnicas extendidas de estas obras son fáciles, las puede incorporar, y no nos olvidemos que también están las grafías. Entonces, a medida que incorporamos la técnica, también tenemos que saber la grafía, y entonces estas obras que tienen en su mayoría el lenguaje tradicional, incorporan de a poco algunas grafías, un multifónico, un par de armónicos, un ritmo libre. Entonces, todas esas obras son buenas para empezar. Nivel 2, el repertorio ya es de un poco más de dificultad. Los pasajes rápidos, diatónicos y cromáticos, sin complejidad, que no molesten, pero que haya algunas técnicas que ya sí nos pongan en juego, y con técnicas de producción de mediana dificultad. En general, en el repertorio puse obras tradicionales europeas, pero bueno, yo acá quiero nombrarles las latinoamericanas, porque si no estamos siempre nombrando a los europeos conocidos, y siempre nuestros queridos compositores latinoamericanos quedan en un limbo. Así que quiero nombrarlos para que ustedes los conozcan, y también juntos vayamos incorporando más repertorio latinoamericano. En el nivel 3, las obras requieren alto nivel técnico, ya estamos en un nivel más avanzado. Incluir microtonos rápidos, el alumno ya empezó a trabajar escalas con microtonos. Hay multifónicos, quizás de difícil producción. Los multifónicos de difícil producción son aquellos que son segundas, terceras, cuartas, o multifónicos de 3 notas. Hay ritmos complejos y los sonidos de la cuarta octava, que siempre los dejamos ahí en el más allá. Y el nivel 4 ya es más complicado, todo es más complicado en el nivel 4. Las obras incluyen pasajes rápidos de microtonos, complejidades rítmicas. Hay una cosa en física que tienen estas obras, que es complejidad entre tocar adentro y afuera del tubo y hacer cambios como muy rápidos, o multifónicos con otra técnica. Esto no solo conlleva una destreza física, sino que hay un trabajo intelectual detrás de estas obras, donde el flautista está muy presionado por esto que presenta la obra, pero también está frente a un público. La idea no es que el alumno llegue a ser un Fernija en 4 años, más hablando de que estamos en los comienzos de ver cómo incorporamos lo contemporáneo a nuestros alumnos. Es todo lo que tengo. Si tienen alguna pregunta, yo estoy acá. Toda la información está en el canal de YouTube, ahí pueden ver los videos sobre técnicas extendidas. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir, mi mail está en la página.
en esta, patriciagarcia.com.ar. Bueno, muchas gracias y seguimos con el simposio.